¡Fuera de mi casa! Mi madre lo gritó en nuestra cocina y nadie me hizo ni una sola pregunta primero. Mi hermana, la hija de oro, aquella en quien todos confiaban. Les acababa de decir que yo había robado el dinero ahorrado para la lápida de nuestra abuela. Fallecida hacía 6 meses. Mi padre no dijo nada. Mi hermana observaba, con los brazos cruzados. Mi nombre es Cecilia Brandt. Tenía 18 años. No discutí. No lloré. Me fui sin nada más que el abrigo que llevaba puesto. La gente piensa que el silencio significa que no tienes nada. Generalmente, significa lo contrario. 7 años después. Esa misma hermana entró a una entrevista de trabajo y se congeló al ver que la dueña al otro lado del escritorio era yo. Al día siguiente, mis padres vinieron exigiendo la mitad de mis acciones. Claro, el silencio significaba que no tenía nada que decir, así que no dije nada. Deslicé un documento sobre el escritorio y vi a su abogado ponerse pálido. Lo que había en esa página es donde realmente comienza esta historia. Antes de mostrarte esa página, quédate conmigo. Una sola hoja de papel no le quita el color de la cara a un hombre adulto a menos que la verdad detrás de ella sea peor de lo que cualquiera en la habitación venía preparado. Para entender por qué. Tienes que saber lo que mi familia me quitó y lo único que guardé en silencio. Si alguna vez has sido la persona en la que nadie creyó. Sígueme y dime en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas. Volvamos a esa cocina. A las 6 de la mañana, la sala de exhibición de H. Heartland Home me pertenece solo a mí. Los pisos están barridos, las lámparas aún apagadas. La primera luz gris entra baja por las mesas de exhibición, montones de mantas dobladas. Vajilla de cerámica glaseada en colores de amanecer, el olor a cedro y algodón limpio. Camino por los pasillos antes de que llegue nadie más. Cuadro la esquina de un camino de mesa con 2 dedos. 7 años de mañanas como esta, y sigo revisando cada estante con mis propias manos. Dean me encontró allí, con una tableta bajo el brazo y 2 cafés. Porque nunca me deja saltarme el mío. 320 tiendas, Cecilia, tú lo construiste, dijo, y puso una taza junto a mi mano. Mercer & Val, una cadena nacional. En 2 semanas, nuestras sábanas y nuestra vajilla estarían en los estantes de 320 de sus tiendas. Desde aquí hasta ambas costas. Había leído el contrato tantas veces que podría haber recitado la línea de la firma mientras dormía. No le dije a Dean que la noche anterior había vuelto aquí en la oscuridad y me había parado en este mismo lugar solo para asegurarme de que el lugar fuera real y aún mío. Habíamos comenzado en un solo puesto alquilado en un mercado de fin de semana. Luego un estante en la tienda de un amigo. Luego un contrato de arrendamiento y un taller y 4 personas en nómina, luego 40. El acuerdo de Mercer & Val fue el salto que cambió el tamaño de todo. La línea que convirtió un nombre regional en nacional. Sus compradores vendrían esta semana para la inspección final. La parte que Dean seguía llamando diligencia debida. Donde la otra parte abre cada armario antes de firmar. Tenía una carpeta para ello con pestañas de 3 colores. La gente asume que una empresa con mi apellido en los documentos debe tener mi cara en el sitio web. ¿También? No la tiene. La marca lleva el nombre del pueblo, Arlan, no el mío. Cuando empecé, esa fue una elección, y la hice a propósito. Puse el nombre del pueblo en la puerta, no el mío. Quería una vida que no pudiera ser encontrada por nadie que buscara a una chica llamada Cecilia Brandt. Durante 7 años, funcionó. Nadie escribió, nadie llamó. La tranquilidad que construí, se mantuvo como un muro. Había colocado un ladrillo a la vez. En mi oficina, en un gancho detrás de la puerta. Cuelga un abrigo de lana del color de la corteza mojada. No combina con nada de lo que poseo ahora. Tiene 15 años de antigüedad y me queda una talla pequeña. Había guardado el abrigo durante 7 inviernos. Nunca lo necesité.
El personal de limpieza ha aprendido a no tocarlo. Una vez, una nueva empleada preguntó si podía añadirlo a la colecta de donaciones de la iglesia. Y mi propia voz salió plana de una manera que nos sobresaltó a ambas. El abrigo se queda donde está. Nunca vacío el bolsillo. Guardo registros como otras personas guardan rencores. Cada factura, cada recibo. Cada correo electrónico con una fecha va a una carpeta y la carpeta va a un archivador y puedo encontrar cualquiera de ellos en un minuto. La contable lo llama exageración. La abogada que estableció la empresa lo llamó el expediente más limpio que jamás había auditado. Nunca he podido explicar por qué me obsesiona. Solo sé que lo hace. Esa mañana se sintió como la última tranquila, aunque aún no lo sabía. Dean caminó por el piso conmigo, leyendo la lista de verificación final. La visita al sitio del comprador, la nota de prensa. La fecha de la firma marcada en rojo en el calendario junto a la caja. Después de la firma, todo el mundo va a conocer este lugar, dijo, deslizando el dedo por la pantalla. Contento por mí. Reportajes comerciales, quizás incluso la televisión local. Deberías sentirte orgullosa de eso. Todos. No había pensado en todos. Había pasado 7 años asegurándome de que 4 personas en particular nunca me encontraran. Y un acuerdo nacional es un foco de atención. Y los focos no eligen quién está al borde de la luz cuando se enciende. Bajé mi café. El día estaba lleno de cosas que hacer, y las hice. Me dije a mí misma que el pasado se queda en el pasado porque no tiene dirección. Estaba a punto de aprender que acababa de darle una. Mi abuela guardaba sus granates en una caja de terciopelo del color del vino añejo. Y cuando murió ese octubre, la caja fue a mi madre para su custodia. Enterramos a Opal una tarde gris, y en el almuerzo posterior. Mi madre puso esa caja en la repisa donde todos podían verla guardándola a salvo. Opal era la única persona en esa casa que alguna vez me miró y vio algo que valía la pena guardar. Tenía una forma de encontrarme en una habitación llena, en el fregadero. En la parte trasera de la cocina, dondequiera que el trabajo me hubiera empujado. Y me mantenía quieta con esos ojos pálidos. Tú eres la que presta atención, Cecilia, me dijo una vez. Doblando mis dedos sobre una moneda caliente que me había puesto en la palma sin ninguna razón. No dejes que te digan lo contrario. Cuando murió, la casa se volvió más silenciosa en la única dirección que alguna vez había sido amable conmigo. En nuestra familia, había 2 hijas, y solo a una de ellas se le trataba como una hija. Vanessa era la brillante, aquella cuyo nombre nuestra madre decía, como dirías algo frágil y amado. Yo era la que prestaba atención. Lavaba los platos y hacía los recados y recordaba las citas con el dentista y los cambios de aceite. Y los cumpleaños. Vanessa era 6 años mayor. Ella flotaba. Yo cargaba. A los 18, había dejado de esperar que fuera de otra manera, lo cual es su propio tipo lento de daño. 2 días después de que mi 18º cumpleaños hubiera pasado desapercibido. Estaba doblando los abrigos de Vanessa en el armario del pasillo. Su tarea, dejada para mí como de costumbre. Cuando un trozo de papel se deslizó de un bolsillo y se volteó boca arriba en el suelo. Un recibo de empeño. Ensley Loanan Pounenbawab. La fecha decía 8 de abril de 2019. Los artículos, con la escritura en bloque del empleado, un broche de granate, un anillo de granate. La cantidad prestada, $1,200, y el nombre en la línea de la firma. Con la letra curvada de mi hermana, era Vanessa Brandt. Me quedé en el pasillo con el abrigo a medio doblar sobre mi brazo y lo leí 3 veces antes de que las palabras se mantuvieran quietas. El nombre de mi hermana, los granates de la abuela, $1,200. Encontré a Vanessa en su habitación, pintándose las uñas junto a la ventana. Levanté el recibo donde ella pudiera verlo sin tener que decir nada. Ella no se inmutó. Dejó el pincel, volvió a enroscar la tapa del pequeño frasco y me miró.
No sabes lo que estás mirando, dijo. Vuelve a ponerlo. Estos eran de la abuela. Mi voz no tembló. Casi me sentí orgullosa de eso. Empeñaste los de la abuela. Vuelve a ponerlo, Cecilia. Ella se cruzó de brazos sobre el pecho. Por un momento, su cara hizo algo que no entendí entonces y ahora entiendo completamente. No tenía miedo. Estaba calculando. Me estaba mirando y haciendo aritmética. Y yo era el número que había decidido restar. Le dije que tenía que decírselo a nuestra madre antes de que yo lo hiciera. Le dije que las cosas de Opal no eran suyas para vender. Le di toda la noche para hacer lo correcto porque tenía 18 años y todavía creía que darle una oportunidad a la gente era lo mismo que hacer que la aprovecharan. Por la mañana, Vanessa se había movido primero. Ahora sé lo que hizo con las horas que le di. Todo ese día, fue la dulzura misma alrededor de nuestra madre. Hizo el café, hizo los recados que yo solía hacer. Se sentó cerca en el sofá y se dejó consolar por lo difícil que todo había sido desde que la abuela falleció. Preparó el terreno antes de encender una cerilla. Para cuando el sol se puso, nuestra madre estaba preparada para creer que la persona constante. La callada, la que nunca pedía nada. Tenía un lado oculto que explicaba una caja perdida y un sobre vacío. Bajé las escaleras esa noche y entré en una habitación que ya había terminado de decidir sobre mí. La tarde siguiente, mi madre estaba en la cocina con la caja de terciopelo abierta sobre la mesa. ¿Vacía? Al lado yacía el sobre donde guardaba el dinero en efectivo recolectado para la lápida de Opal. $2.000 reunidos poco a poco de tías y primos y la colecta de la iglesia. El sobre estaba plano y vacío, tendido en medio de la mesa como algo que había sido asesinado allí. Para cuando bajé las escaleras, la historia ya tenía mi nombre cosido en ella. Vanessa estaba en el mostrador con los brazos cruzados y les dijo con voz delgada y dolida que me había visto en el joyero, que no había querido creerlo. Que también había notado que el dinero de la lápida había desaparecido y lo había relacionado y no había sabido cómo decirlo hasta ahora. Mi madre no me hizo ni una sola pregunta. No buscó en la habitación de Vanessa. No abrió el bolso de su hija de oro, donde la mitad del recibo de empeño del cliente aún podría haber estado doblada contra el forro. Me miró a mí, solo a mí, nunca a Vanessa. Y su cara se cerró como una puerta contra una corriente de aire. Fuera de mi casa. Mi padre estudió el linóleo como si tuviera respuestas escritas en él. No levantó la cabeza. Mi hermana observaba, con los brazos cruzados. Sus uñas terminadas y relucientes bajo la luz de la cocina. Así que me puse el abrigo. El pomo de latón estaba lo suficientemente frío como para sentirlo a través de mi palma. Afuera, la noche de abril todavía tenía el invierno en ella. Había 3 escalones en el porche y luego grava y luego la carretera. Y recuerdo la luz del porche proyectando mi sombra larga delante de mí. Y recuerdo muy claramente que nadie vino a la puerta detrás de mí. Caminé hasta el final de la calle y luego seguí caminando porque parar significaba decidir a dónde ir. Y no tenía dónde. El recibo de empeño todavía estaba en el bolsillo de mi abrigo donde lo había metido en el pasillo. Sin pensar. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber vuelto a esa cocina iluminada y haber puesto un trozo de papel sobre la mesa y haber visto cómo toda la habitación se reordenaba alrededor de la verdad. No lo hice porque nadie en esa casa habría creído mi palabra por encima de la de Vanessa. Porque ese recibo habría detonado la única familia que tenía. Y a los 18, de pie en el frío, una parte obstinada de mí todavía los quería. Porque la única persona que me habría creído sin pruebas llevaba 6 meses bajo tierra. Me fui sin nada excepto lo único que podía acabar con ellos, medio olvidado en un bolsillo. Llevé esa elección durante 7 años. La parada de autobús en la ruta 83 tenía un banco y un techo y no mucho más. Y me senté allí después de medianoche porque no tenía ningún lugar propio a donde ir. Una mujer llamada Ruth Calewa me encontró allí.
Dirigía una pequeña tienda de artículos para el hogar 2 puertas más abajo del restaurante donde había trabajado de camarera el verano anterior. Y ella regresaba a casa tarde de una feria de artesanía cuando sus faros me barrieron en el banco. Ella no hizo las preguntas correctas. No hizo ninguna pregunta en absoluto. Bajó la ventanilla, me miró por un momento y dijo lo único que importaba. ¿Dormirás aquí esta noche? Mañana lo resolveremos. Mañana. Me preparó un catre en la trastienda de la tienda. Detrás de los estantes de velas y edredones doblados. Y me puso una taza de café en las manos a pesar de que era la mitad de la noche y ninguna de las dos iba a dormir. Me llevé la taza a la boca antes de que mi mano empezara a temblar y luego la sostuve allí con ambas manos apretadas contra mi cara para que no tuviera que verme derrumbarme. Se dio la vuelta y fingió buscar algo en un estante alto hasta que terminé. Alguien me había elegido por una vez sin que yo me lo hubiera ganado primero. 2 semanas se convirtieron en 2 meses que se convirtieron en 2 años. Ruth me enseñó el oficio de la manera en que le enseñas a alguien a quien piensas conservar. Cómo conseguir proveedores. Cómo poner precios para que algo se pague solo y un poco más. Cómo hablar con un cliente que aún no está seguro y cuándo dejar de hablar. Tenía un don para ello. Para los pequeños detalles verdaderos que hacen que un objeto sencillo se sienta cuidado. Y una tarde tranquila. Me vio volver a atar una fila de toallas de saco de grano y dijo lo que construiría una vida entera. Sobre ello. Pon el pueblo en él, no tu cara, dijo. Deja que el trabajo sea la parte ruidosa. La gente vuelve por el trabajo, no por ti. A los 20. Vendía mis propias piezas en un solo estante que ella me dio en la parte delantera de su tienda. Y un extraño compró 3 de ellas en una tarde y preguntó cuándo tendría más. Fui a casa y no pude dormir. No por pena, por una vez, sino por la aritmética de más. A los 21, ya había superado el estante. Mi primer día de mercado real. Vendí la mesa vacía al mediodía. Una mesa plegable, un cartel rotulado a mano, una lata de café para el dinero en efectivo. Una mujer compró un juego de servilletas. Caminó por el resto de la feria y regresó 1 hora después por el camino de mesa a juego porque a su hija le encantarían, dijo, y pidió una tarjeta que aún no tenía. Escribí mi nombre y el número de la tienda de Ruth en la parte posterior de un comprobante de venta. Y lo puse en su mano. Ese comprobante fue lo primero que archivé. Me dije a mí misma que recordaría el día sin él. Lo archivé de todos modos en una carpeta que compré de camino a casa y nunca he parado. Registré los documentos de H. Heartland Home como una sociedad de responsabilidad limitada esa. Primavera. Miembro único, mi nombre y el de nadie más en los documentos de formación. Leí la línea 2 veces antes de firmar. La línea que decía que había un solo propietario y el propietario era yo. Y aún no entendía cuánto valdría algún día ese único hecho legal. Alquilé un taller con un techo con goteras y un buen precio. Contraté a mis 2 primeros empleados y guardé cada recibo. Facturas que nunca volvería a necesitar. Albaranes de pedidos entregados hace mucho tiempo. Una carpeta para el negocio. Y en el bolsillo de un abrigo que ya no usaba. Un trozo de papel amarillento que nunca había podido archivar. Hubo un invierno, mi segundo en el taller. Cuando saqué el recibo de ese bolsillo y me senté con él bajo la lámpara del escritorio durante mucho tiempo. Tenía el teléfono en la otra mano. Podría haber llamado a casa. Podría haberles leído la fecha y el nombre y haberles hecho escuchar. Volví a meter el recibo en el bolsillo y apagué la lámpara. Usarlo significaba admitir en voz alta lo que mi madre había elegido y a quien había elegido y que lo volvería a elegir. Así que nunca lo hice. Lo dejé amarillar. Construí una empresa sobre él como un suelo colocado sobre un espacio de arrastre. Y caminé por ese suelo durante años sin mirar hacia abajo. 7 años pasaron. Tenía 25 años.
El acuerdo de Mercer & Val estaba a 2 semanas de la firma. El abrigo colgaba detrás de la puerta de mi oficina y el recibo estaba en su bolsillo y las 4 personas que me habían echado, hasta donde yo sabía, no tenían idea de que yo existía. Luego, un nombre apareció en mi lista de entrevistas. El rastreador de solicitantes es solo una hoja de cálculo, y no suelo abrirlo. Estábamos contratando a un coordinador de ventas para el lanzamiento de Mercer & Val y Dinse. Encarga de la primera ronda. Pero el acuerdo me tenía inquieta, despierta demasiado temprano. Haciendo el trabajo de otras personas para mantener mis manos ocupadas. Y ese lunes por la mañana, desplacé la lista de nombres programados para el día. A mitad de camino, en letra negra simple, aparecieron 2 palabras que detuvieron mi dedo en el trackpad: Vanessa Brandt. Me quedé muy quieta. El cursor parpadeó. Afuera, en el piso, una carretilla elevadora pitó, retrocediendo, el sonido más ordinario del mundo. Ella había solicitado a través de la publicación pública. La que dice Arlanham y el nombre del pueblo, y nada sobre quién lo posee. No tenía ni idea. Vendría aquí a las 10 para pedirle un trabajo a una extraña, y la extraña iba a ser yo. Dean se inclinó para quitarme la entrevista de encima, como siempre hace con la primera ronda. Le dije que no. Yo me encargo de esta, dije. Me miró porque nunca tomo la primera ronda. Pero ha trabajado a mi lado el tiempo suficiente para saber qué silencios no abrir y lo dejó pasar. A las 10, mi asistente la acompañó de vuelta. Las oí en el pasillo, el patrón fácil de mi asistente y debajo un segundo par de tacones. Más lentos. Me quedé en la ventana de espaldas a la puerta. Para que lo primero que tuviera fuera el sonido de ella deteniéndose. Se detuvo. Me di la vuelta. Vanessa tenía 31 años ahora. Los años le habían quitado la ligereza. Se veía cansada de una manera en que la favorita de nuestra madre nunca se suponía que debía verse. Su mano fue a la parte posterior de la silla de visitas y se quedó allí, apretando. Mientras el resto de ella se quedaba quieta. Sus ojos se movieron de mi cara a la placa de identificación en el escritorio y de nuevo a mi cara. Y observé cómo todo llegaba a ella a la vez, el nombre del pueblo en la puerta. El nombre que una vez había firmado en un recibo de empeño. La hermana a la que había dicho a todos que era una ladrona, todo aterrizando en el mismo segundo. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. 7 años se interpusieron en la habitación entre nosotras y miraron a su alrededor. Toma asiento, Vanessa, le dije. Me solicitaste a mí. Ella se sentó porque sus rodillas tomaron la decisión por ella. De cerca, pude ver el currículum aún en su mano, la esquina de este desgastada por su agarre. Empezó 3 frases y no terminó ninguna. Cuando finalmente salieron las palabras, no fueron las que había pasado 7 años imaginando. No sabía que era tu lugar, dijo. Juro que no lo sabía. No lo siento. No me equivoqué. No, lo que te hice me ha pesado en el pecho cada día desde entonces. Solo el balbuceo de una persona que ha entrado en la habitación equivocada y ya está calculando de nuevo cómo salir de ella con algo en la mano. Se recuperó más rápido de lo que esperaba. Y esa fue la parte que me dijo que nada por dentro había cambiado. Habló de lo difíciles que habían sido los últimos años, de un divorcio, del alquiler. Se sentó, como quien suelta una carta que ha estado guardando, que ahora tenía una hija, Lily, de 11 años, y que, siendo familia, yo no le guardaría algo tan antiguo a una niña que necesitaba zapatos para la escuela. Giró su teléfono hacia mí con una foto de una niña en la pantalla. Con los dientes separados y los ojos de Vanessa, y lo dejó allí entre nosotras en el escritorio. Funcionando. Miré la foto más tiempo de lo que ella esperaba. Luego volví a mirar a Vanessa. El puesto ya ha sido cubierto, dije. No lo había sido una hora antes. Estaba cubierto para ella. Mantuve mi voz firme y mis manos planas sobre el secante, y sentí que se mantenían firmes. Y dejé que el silencio hiciera el resto.
ella lo intentó 2 veces más. Una vez suave, otra con el primer filo afilado de la vieja Vanessa. La que se ponía ruidosa cuando la suavidad dejaba de funcionar. Y ambas veces dejé que el silencio respondiera por mí. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo finalmente. Y ahí estaba, no una pregunta, una acusación. Como si yo fuera la que estuviera rompiendo algo que había estado completo. Sentarte ahí en tu bonita silla y dejarme salir sin nada. Tú entraste, dije. Puedes salir de la misma manera. Su mandíbula se tensó. Por un segundo. La observé decidir si decirme a la cara la cosa que me había echado de casa hacía 7 años. No tuvo el valor de hacerlo sin una habitación de su lado. Recogió su currículum del escritorio como si aún valiera algo y se puso de pie. La acompañé a la puerta yo misma porque quería ser yo quien la abriera esta vez. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás con algo que quería ser una súplica y no pudo alcanzarlo. Y luego se fue por el pasillo y salió al estacionamiento. Me quedé en la ventana y la observé sentada en su coche durante mucho tiempo antes de que se marchara. Ya sabía lo que estaba haciendo allí. No estaba llorando. Estaba haciendo una llamada telefónica. Vanessa nunca fue a quien temí. Ella era solo la mensajera. Por la mañana, mis padres lo sabían todo. Vinieron al final del día siguiente. La forma en que llega el clima, sientes el cambio de presión antes de verlo. El mostrador sonó para decir que había 2 personas en el vestíbulo que no daban una razón. Solo un nombre, y el nombre era Brandt. Le pedí a Dean que acompañara a los últimos clientes y volteé el cartel de cerrado. Luego bajé a recibirlos porque nunca he dejado que los problemas vengan a buscarme. Mi madre había envejecido y se había convertido exactamente en la mujer que esperaba. A sus 61 años, llevaba su buen abrigo y su cara de iglesia. Y entró por mis propias puertas principales. Mirando a su alrededor lo que había hecho de mí con una expresión que se esforzaba por parecer de preocupación. Mi padre, Roy, de 64 años, más canoso de lo que recordaba, más pequeño. Llegó 2 pasos detrás de ella y se detuvo donde ella se detuvo. Mira todo esto, dijo mi madre, dando una lenta vuelta en el centro de mi vida. Después de todo lo que hicimos por ti, nunca pensaste en decírselo a tu propia familia. Dejó que un golpe de silencio hiciera su trabajo. La familia comparte lo que tiene. Cecile. La mitad. Eso es justo. Después de lo que nos hiciste pasar. Haremos que nuestro abogado lo ponga por escrito para que se haga correctamente. Ahí estaba en menos de 1 minuto. Después de todo lo que hicimos por ti. El peso más antiguo de la casa se posó en mi mostrador como si fuera mío para recoger. No lo recogí. Me quedé con las manos sueltas a los lados y dejé que ella escuchara lo tranquila que estaba la habitación. A mi madre no le gustan las habitaciones tranquilas. Llenó esta con lo único que siempre había tenido y que funcionaba conmigo. Bajó la voz al registro que guarda para la amabilidad y las amenazas. Que en ella son el mismo registro. Y puso la verdadera razón de la visita en el mostrador junto a la primera. Firma la mitad, dijo. O tus compradores sabrán lo que eres. Que le robaste a tu propia abuela moribunda antes de firmar. Nada con ellos. La fecha de la firma estaba marcada en rojo en el calendario junto a la caja. A 4 pasos de donde ella estaba. Sabía del acuerdo. Vanessa había hecho su tarea en ese coche. Pensaron que un nombre era todo lo que tenía. Pensaron que había pasado 7 años con la boca cerrada porque no había nada en ella. Me dieron un precio y una fecha límite y se dieron la vuelta para irse. Seguros de que volverían a cobrar. Antes de decirte lo único que deslicé sobre el escritorio 2 semanas después. Quiero que hagas algo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú estando en mi lugar. ¿Pagar, luchar o algo más? Piénsalo un segundo. Luego observa lo que realmente hice porque no fue ninguna de las 3. Esa noche,
quité el abrigo de su perchero. Metí la mano en el bolsillo y la cerré alrededor de un trozo de papel que no me había permitido mirar en años. A la mañana siguiente, conduje 40 minutos hasta Baobab. A una tienda con una ventana enrejada y un letrero zumbante que decía Ensley Loan & Pound. Walt Ensley tenía unos 60 años, las gafas de lectura subidas hasta su pelo blanco. Con la actitud imperturbable de un hombre que ha oído todas las razones que una persona ha tenido para vender algo que amaba. Deslicé el recibo por su mostrador. Él lo aplanó con un pulgar y lo miró por encima de sus gafas. 8 de abril de 2019, leyó. Broche y anillo de granate. Ese es nuestro recibo. Muy bien. Y yo guardo el registro. Se volvió hacia un terminal antiguo, tecleó lentamente. Y la pantalla devolvió lo que su libro mayor había guardado durante 7 años. La transacción, la foto de la identificación, la firma. Giró el monitor hacia mí, Vanessa Brandt. De su puño y letra junto a una versión más joven de la cara que había entrado en mi oficina 2 días antes. La foto del carné de conducir era 7 años más joven y segura de sí misma. De una manera que la mujer de mi oficina no lo había sido. La miré más tiempo de lo necesario. No había vacilación en ella y tampoco en la firma. Había empeñado los granates de la abuela con el mismo trazo que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Le di las gracias. Empecé a doblar el recibo para meterlo de nuevo en mi bolsillo. Entonces Walt frunció el ceño, recordando algo en lo que no había pensado en años. Y dijo una cosa más. Qué curioso ese conjunto. El préstamo caducó, así que lo vendimos ese verano. Golpeó el mostrador, recordando, al llegar el otoño. Una señora mayor entró queriendo recuperarlo. Dijo que los granates eran una pieza familiar. Dijo que pagaría lo que le pidiera. Tuve que decirle que ya se había ido hace mucho tiempo. El terminal zumbó. La ventana enrejada dejó caer una franja de luz sobre el mostrador entre nosotros. Una señora mayor ese otoño, queriendo recuperar la paz familiar, dispuesta a pagar lo que fuera. Mi madre lo había sabido. Había sabido qué tienda y qué conjunto y lo llamó una pieza familiar. Y había ido en silencio a comprarlo meses después de haberme echado a la calle por haberlo tomado. Lo había sabido todo el tiempo y me había dejado cargarlo de todos modos. Me quedé en ese mostrador, y el suelo de 7 años se inclinó bajo mis pies. Porque la historia con la que había sobrevivido, de que mi madre había sido engañada. De que había creído a su favorita y había cometido un terrible error. Se apagó como una luz piloto en una corriente de aire. No había habido ningún error. Había habido una elección, y ella la había hecho 2 veces. Una en la cocina, y otra en privado cuando intentó deshacer solo la parte que la avergonzaba. Cuando pude hablar de nuevo, le hice a Walt la única pregunta que importaba. Si alguna vez necesito esto certificado, dije. El registro, la fecha, el nombre, todo, puede hacerlo. Me miró un momento, y lo que sea que vio, no preguntó al respecto. Es solo la verdad en papel, dijo. Lo firmaré. 7 años, un trozo de papel, y ahora finalmente un uso para él. El café en la tienda de Ruth Kalewa todavía sabe como la noche en que me encontró. Demasiado fuerte, un poco quemado, la cosa más reconfortante que conozco. Me sirvió una taza sin preguntar. Y se sentó al otro lado de la mesita en la parte trasera entre las velas y los edredones. Y me dejó llegar a ello a mi propio tiempo. Le conté todo. La entrevista, mi madre en la sala de exposición, Bakaasa, la mujer mayor ese otoño. Ruth escuchó como siempre, con toda su cara, y cuando terminé, no me dijo qué hacer. Es demasiado sabia para eso. Giró su propia taza un cuarto de vuelta sobre su platillo. Podrías llevarlos a juicio, ¿sabes?, dijo, mirándome. Única dueña. Una amenaza mentirosa, un registro certificado. Ganarías. Lo sé, dije.
Y eso pondría el nombre de tu hermana en un archivo que Lily podría leer algún día. No respondía eso, y ella asintió como si lo hubiera hecho. Esa era la cosa por la que había venido. Aunque no lo había sabido hasta que ella lo dijo en voz alta. No un consejo, sino la forma del costo. Ruth nunca me ha dejado confundir ganar con sanar. No les debes una guerra, Cecilia, dijo. Nunca les has debido una guerra, pero te debes a ti misma la verdad sobre la mesa. Una vez en voz alta donde no se pueda discutir. Después de eso, lo que hagan con ella es su problema, no el tuyo. Me contó entonces sobre su propia hermana, que había desaparecido hacía más de 20 años. Y unas vacaciones que terminaron con algo que nunca iba a arreglarse de todos modos. No lo contó por simpatía. Lo contó de la manera en que le das a alguien una herramienta en un banco. Toma, esto es lo que pesa. Así es como lo sostienes para que el filo no te abra la mano. Lo difícil no es decirlo, dijo, girando su taza de nuevo. Lo difícil es no quedarte después esperando a ver si finalmente te entienden. La mayoría no lo ¿Hace? dices tu verdad por ti. Luego lo dejas y sigues viviendo. He pensado en esa frase todos los días desde entonces. La verdad sobre la mesa. Una vez estaba girando mi taza como ella giraba la suya cuando sonó la campana de la puerta de la tienda y una niña entró del frío. Tenía 11 años. Con los dientes separados y los ojos de mi hermana y nada de la calculadora de mi hermana. Vanessa estaba estacionada en la acera con su teléfono, sin mirar. La niña había entrado sola por el calor o las velas o la simple curiosidad de una niña a la que le dijeron que esperara en el coche. Se detuvo frente a nuestra mesa y me estudió con la atención franca y sin prisas que tienen los niños y que los adultos se quitan. ¿Eres de verdad mi tía?, preguntó. Mamá dijo que te habías ido. ¿Lily? Tenía una sobrina llamada Lily y ella estaba parada frente a mí preguntándome si era real. Dije que sí. Dije que lo era. Ella asintió como si lo hubiera sospechado. Buscó en el bolsillo de su abrigo y puso una hoja de papel doblada sobre la mesa. Un dibujo, una casa con demasiadas ventanas y un sol en la esquina con pestañas. Como dibujan los niños el sol. Dijo que podía tenerlo. Dijo que era una buena casa, del tipo con espacio para todos. Tuve que mirar el dibujo durante un largo momento antes de que mi voz se nivelara lo suficiente como para agradecerle. Ella no sabía lo que habían hecho. Tenía 4 años en otra habitación mientras una familia decidía quién era su basura. Nada de eso era culpa suya, y nada de eso lo sería si yo tuviera algo que decir. Tomé mi decisión sobre ese café frío. No los perseguiría. No los llevaría a los tribunales. No pondría el crimen de Vanessa en un archivo público que su hija pudiera encontrar. No gastaría ni $1 de la vida que había construido comprando una venganza que ni siquiera ¿Quería? simplemente dejaría de encubrirlos. Pondría la verdad sobre la mesa una vez en la misma habitación en la que la estaban arrastrando. Y luego habría terminado de sostener la puerta. Ese fin de semana hice la parte poco glamorosa. Llamé a Waltensley y le pedí que me enviara la copia certificada por correo urgente. Cuando llegó, la leí 2 veces, la puse junto al viejo recibo amarillento, y cotejé el sello. La fecha y el nombre entre sí hasta que no quedó nada por cotejar. Luego escribí en orden las 3 cosas que diría, y nada más. Sin discurso, sin lista de cada crueldad. Sin 7 años de agravios derramados sobre una mesa para personas que solo usarían el derrame para llamarme histérica. Ruth tenía razón, la verdad no necesita volumen. Necesita ser irrefutable. Así que practiqué decir menos y luego menos que eso hasta que lo que quedaba no podía ser discutido. Mi teléfono vibró en el camino de regreso. Un mensaje de texto de un número que nunca había guardado pero que conocía de todos modos. Nuestro abogado te verá el lunes. No hagas esto feo, Cecilia. Todavía somos tu familia.
Puse la casa de crayones en el asiento del pasajero donde podía verla. No respondí el mensaje. Estaban tan seguros de que llevaban un abogado a una pelea. Estaban seguros de que yo no podía pelear. Seguros de que mi silencio era el silencio de una mujer con las manos vacías. Esa certeza fue el error. Simplemente aún no se los había mostrado. Los compradores de Mercer & Val llegaron para su inspección el miércoles. 3 de ellos con buenos abrigos, portapapeles y preguntas. Abriendo cada gabinete como Dean me había advertido que harían. Los guié por el taller, la sala de exposición y los números. Y era buena en eso porque había pasado 7 años siendo buena precisamente en esto. A mitad de camino, sonó un teléfono en la oficina principal. Y sentí que todo mi cuerpo se helaba y se quedaba inmóvil antes de que pudiera evitarlo. Segura de que era la llamada. La voz de mi madre en el oído de algún comprador, La Mancha llegando temprano. Era una empresa de transporte sobre un periodo de entrega. Firmé donde me indicaron y evité que mi mano temblara presionándola contra la mesa. Esa fue la semana, cada día de ella. El cuchillo estaba así de cerca del borde. Si alguien molesta a los compradores esta semana, perdemos la firma, me dijo Dean más de una vez. Mirando la puerta. Él no sabía lo de mis padres. Lo mantuve así. No quería que cargara con un peso que era mío. Pasé el resto de la semana preparándome, y prepararse no significaba lo que podrías pensar. Me senté con mi abogada el jueves y puse el registro certificado sobre la mesa entre nosotras y la amenaza con él. Ella leyó ambos y los dejó con cuidado. ¿Entiendes lo que hicieron? Entrar en tu negocio y decir eso, dijo. Exigiendo acciones bajo amenaza de publicar una acusación que saben que es falsa. Eso no es una disputa familiar. Hay un nombre para ello y es un delito grave. No quiero acusar a nadie, le dije. No quiero una demanda. Quiero que se diga una vez delante de la gente para que no se pueda deshacer. Y luego quiero que se vayan. A ella no le encantó. Los abogados quieren ganar y esto no era ganar. Era cerrar una puerta. Pero lo entendió y accedió a sentarse en la sala. El viernes, el comprador principal de Mercer & Val llamó para confirmar la hora de la firma. Rutina amistosa de 2 minutos. Sostuve el teléfono con mano firme y un latido que no era normal porque cada llamada esa semana podría haber sido la que llevara la voz de mi madre al oído equivocado. No lo fue. Pero allí, con el auricular caliente contra mi mandíbula, comprendí exactamente lo poco que se necesitaría. Una llamada, una carta anónima. Un rumor lanzado en el momento justo en el proceso cuidadoso de una empresa cuidadosa. No necesitaban tener razón sobre mí. Solo necesitaban ser ruidosos antes de que la tinta se secara. Ese era todo su poder. Y tenía una fecha de caducidad estampada. La misma fecha marcada con un círculo rojo en el calendario junto a la caja. Y ellos lo sabían. Y yo también. No estaba tendiendo una trampa. No tenía una grabación plantada, ni una emboscada, ni un giro inteligente. Tenía un trozo de papel. Una copia certificada de un asiento de libro mayor de 7 años de antigüedad y un sobre en mi bolso. No estaba tendiendo una trampa. Simplemente había terminado de sostener la puerta para ellos. La diferencia reside enteramente en quién decide cruzar. Conocía la forma del lunes antes de que llegara. Traerían a su abogado de familia. Algún hombre local que mi madre había elegido porque iba a la iglesia correcta y cobraba la tarifa correcta, y él llegaría conociendo solo la versión que le habían contado. Su abogado solo conocía la versión que le contaron. Él pensaría que estaba ayudando a una familia agraviada a recuperar lo que era suyo. No tenía idea de que lo habían contratado para llevar la mentira de otra persona a una habitación. Con un registrador. Le pedí a Dean que se sentara también porque las palabras de Ruth resonaban en mis oídos. En voz alta donde no se pueda discutir.
La verdad necesita testigos o es solo tu palabra de nuevo y yo había terminado de ofrecer mi palabra. A personas que ya habían decidido lo que valía. El fin de semana pasó lentamente. Fui a la sala de exposición vacía el domingo por la noche. Como la noche antes de que todo esto comenzara, y me paré entre las mesas oscuras. Saqué la copia certificada de la carpeta y la deslicé en un sobre simple y puse el sobre en mi bolso, y dejé el viejo recibo amarillo en el bolso con él, los dos juntos por primera vez en 7 años. El lunes amaneció frío y brillante. Tenía la sala de conferencias preparada con vasos de agua que nadie bebería y 6 sillas alrededor de la mesa larga. Llegué temprano y me quedé de pie a la cabecera con mi bolso a mis pies. 6 sillas, una página en mi bolso. A las 10, la recepción llamó. Estaban aquí. Escuché el ascensor, luego el pasillo. Luego los buenos zapatos de mi madre cruzando el piso que poseía, viniendo a llevarse la mitad. La puerta se abrió. Mi madre entró primero, luego el abogado, luego mi padre, y eso fue todo. No había Vanessa. No había venido. Había enviado a sus padres a hacerlo. Como una vez había enviado su versión de una historia escaleras abajo delante de ella mientras se terminaba de pintar las uñas. Mi abogada se levantó. Dean se quedó junto a la pared con los brazos sueltos y los ojos abiertos. Todos encontraron una silla excepto yo. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa. Había vasos de agua que había puesto que nadie tocaría en toda la mañana. Mi madre arregló su buen abrigo sobre el respaldo de su silla y cruzó las manos sobre la mesa como una mujer que se acomoda en una reunión de comité que espera presidir. Mi padre se sentó donde ella lo puso. El abogado hizo clic en su bolígrafo una vez, 2 veces, luego se obligó a detenerse. Por un momento. El único sonido fue el edificio haciendo su trabajo matutino ordinario debajo de nosotros. Una carretilla elevadora, una puerta de entrega abriéndose. 40 personas construyendo la cosa de la que estos 3 habían conducido a través del condado para llevarse un pedazo. El abogado puso una carpeta de cuero sobre la mesa y cruzó las manos encima. Era mayor, cuidadoso, un hombre al que le gustaban sus frases ordenadas y sus tardes tranquilas. Mis clientes creen que una contribución familiar les da derecho a una parte equitativa de esta empresa, dijo. Preferiríamos resolverlo razonablemente antes de que se cierre su transacción. Una contribución familiar. Dejé que la frase se quedara en el aire y se pudriera por un segundo. Mi abogada habló antes que yo porque esa parte era suya. Arlan es una empresa unipersonal, dijo con calma. Mi cliente es la única propietaria registrada. Sus clientes no tienen capital. No tienen reclamo y no tienen ninguna contribución en ningún documento. Así que les preguntaría qué están haciendo realmente aquí. El abogado lo intentó. Habló de años de apoyo familiar, de la casa en la que se crió una niña. De un derecho moral que debería pesar tanto como uno legal. Usó la frase las equidades de la situación 2 veces. Mi abogada lo dejó terminar, luego lo desmontó en 3 frases planas. No hubo préstamo, ni inversión, ni promesa escrita. Nada que un tribunal miraría por más tiempo del que tardaría en desestimarlo con costas. Vi al abogado entender en tiempo real que el camino legal era una pared pintada. Lo vi mirar a sus clientes en busca de la siguiente instrucción. Y vi a mi madre decidir dejar de fingir que alguna vez había habido un camino legal. El abogado abrió la boca y mi madre respondió por él porque nunca podía esperar frases ordenadas. Se inclinó y la cara de Iglesia se desvaneció. Y dijo la parte que no le habían dicho al abogado. La parte que era el verdadero objetivo de la reunión. Firma la mitad, dijo, o todos sabrán lo que le hizo a su propia abuela moribunda. La cabeza del abogado giró 1/4 de pulgada cuidadoso hacia su cliente. No había sabido que esa era la palanca. Se recuperó. Alisó sus manos sobre la carpeta y no dijo nada porque sus clientes le habían dicho que yo era una
ladrona, y aún no tenía razón para pensar lo contrario. Tienes hasta la firma, añadió mi madre, porque nunca podía dejar una amenaza sin pulir. Fírmanos la mitad en silencio. Y ninguno de tus nuevos y excelentes socios tendrá que escuchar qué clase de persona está a punto de hacer negocios con ellos. O no lo hagas y averigua lo rápido que se desmorona un trato como el tuyo. Cuando las personas adecuadas hacen una llamada. Se recostó, una mujer que creía haber jugado su mejor carta y ahora solo esperaba ser pagada. El abogado se inclinó e intentó que pareciera una negociación. Quizás un porcentaje menor, quizás una suma anual tranquila. Un título de consultoría para los padres, algo con lo que todos pudieran vivir. Mi abogada dejó su bolígrafo. Consejero, dijo. Sus clientes acaban de condicionar una demanda de capital a la supresión de una acusación. Me gustaría que pensara cuidadosamente en la palabra para eso antes de que su cliente la diga por tercera vez. La habitación se quedó muy quieta. El abogado no aceptó su invitación. Mi madre llenó el vacío como siempre lo ha hecho. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo de nuevo, más suave ahora. Buscando la vieja palanca porque la nueva se le había atascado en la mano. Te alimentamos. Te criamos. Y esta es la gratitud que obtenemos. Los ojos de mi padre se levantaron de la mesa y se movieron hacia ella, luego hacia mí. Luego de nuevo hacia la veta de la madera. Tenía el aspecto de un hombre que escucha una grabación de su propia voz y no le gusta el sonido. La dejé seguir. Había decidido días antes que la dejaría decirlo todo, cada palabra. Antes de decir yo nada en absoluto. La habitación esperaba que me derrumbara. Eso era lo que todos habían venido a buscar. Los padres y el cuidadoso abogado. La chica de 18 años, en algún lugar dentro de la mujer, finalmente llorando, gritando o cediendo. No lo hice. Necesito que entiendas lo que contuvieron esos pocos segundos. Durante 7 años. Había imaginado esta misma acusación y la había temido y había dejado que el miedo me mantuviera en silencio. Y aquí estaba. Finalmente dicha en voz alta. No en una cocina donde era mi palabra contra la de la familia. Sino a través de una mesa de conferencias frente a un abogado que toma notas. Una abogada que es mía y un hombre llamado Dean que me ha visto ordenar mesas a las 6 de la mañana. Durante 7 años, había esperado que lo dijeran en voz alta frente a alguien que guarda registros. Mantuve mis manos planas sobre la mesa y sentí que se mantenían firmes. Este era el momento para el que había guardado el recibo. Me agaché. Levanté el bolso. Saqué un solo sobre simple y del sobre, una página. No me apresuré. La habitación observó mis manos como una habitación observa una cerilla cerca de una mecha. No levanté la voz. No negué nada. No les pedí que se fueran. No recé para que el trato sobreviviera. No busqué la furia de 7 años a la que tenía todo el derecho. Giré la página para que el abogado pudiera leerla y la deslicé por el escritorio. Tienes razón, alguien en esta familia es un ladrón, dije. ¿Lee quién? El abogado acercó la página con 2 dedos. Era el registro certificado de Ensley Loan & Pound. La fecha, los artículos, un broche de granate, un anillo de granate, la cantidad. Y en la línea de la firma, copiada, certificada y sellada con una letra que podía ver. Que coincidía con el resto de la página. Vanessa Brandt. La voz de mi madre salió rápida y aguda. Eso es. Eso es una falsificación. Ella miente como siempre. El abogado no le respondió. Seguía leyendo. Lo leyó una segunda vez. Como se vuelve a leer algo cuando el estómago ya lo ha entendido y la mente lo está asimilando. Miró el sello de certificación. Miró la fecha, 4 días antes de la noche en que me echaron a la calle. Dejó la página muy suavemente como si fuera a estallar en su mano. Su abogado se puso pálido por un momento.
Nadie en la habitación se movió. Dejé la página allí, en medio de la mesa, con el sello certificado hacia arriba. Y les dije lo que era con una voz que mantuve nivelada a propósito. Está certificado. Pueden llamar a la tienda. Vanessa lo empeñó 4 días antes de que me culparen. El abogado encontró su voz y había cambiado. Se había vuelto tranquila, profesional y cuidadosa. La voz de un hombre que hace cálculos sobre su propia exposición. Me preguntó a mí, no a ellos, si la tienda lo confirmaría. Dije que sí y le di el nombre de Waltensley y la dirección en Backup. Escribió el nombre. Ese fue el indicador. Un abogado que creyera que la página no era nada no habría sacado su bolígrafo. Preguntó con la misma voz cuidadosa si había otras copias. Mi abogada dijo que sí, en más de un lugar, lo cual era cierto. Junto a mi madre, mi padre se había quedado muy quieto, mirando la página que podía leer al revés. Dean, contra la pared, había dejado de fingir que miraba su teléfono. La palabra falsificación no tenía aire en la habitación. Cada persona en esa mesa acababa de ver un sello de notario de un extraño poner el nombre de mi hermana en el lugar exacto donde mi madre había pasado 7 años insistiendo que el mío pertenecía. Mi madre dijo la palabra falsificación de nuevo, y aterrizó en la habitación como un plato caído. Y nadie se inclinó a recogerlo. Nadie en la habitación volvió a llamarlo falsificación. No había terminado. Había venido a poner la verdad sobre la mesa una vez, toda ella. Y quedaba una pieza que la página no podía llevar por sí sola. Miré a mi madre. Hasta ese momento, en mi propia cabeza, todavía había sido mamá. Como las habitaciones cerradas de una infancia mantienen sus etiquetas sin importar cuánto tiempo hayas estado fuera. Ese otoño, dije, volviste a comprarlos. Mamá. Los granates de la abuela. La tienda recuerda a la mujer mayor que vino meses después. Dispuesta a pagar cualquier cosa, llamándolo una pieza familiar. Vi cómo le llegaba. Lo que significa que sabías quién los empeñó. Lo sabías ese otoño y me dejaste cargar con ello de todos modos. Durante 7 años, la boca de mi madre se abrió y no produjo nada. Cualquiera que fuera la frase que había mantenido cargada durante 7 años. Aquella en la que ella era la madre agraviada, la paciente, la que solo mantenía unida a la familia. No salía porque ninguna versión de ella sobrevivía a una mujer mayor en un mostrador de empeños. Ofreciendo pagar lo que fuera para comprar en silencio una pieza familiar. La habitación lo entendió todo de repente. El abogado, mi padre, Dean, contra la pared. La acusación no había sido un error que mi madre cometió en el fragor de una noche terrible. Era algo que había mantenido a sangre fría durante 7 años después de haber ido en silencio a intentar recuperar la única parte que la avergonzaba. El abogado cerró su carpeta. No miró a sus clientes. Miró la veta de la mesa. Creo que mis clientes y yo necesitamos un momento, dijo. Nadie se movió para tomarlo. Mi padre bajó las manos de su cara y miró a mi madre. Realmente la miró, quizás por primera vez en todo su matrimonio. Con una expresión que nunca lo había visto dirigir en su dirección. El abogado se medio levantó y volvió a sentarse. Atrapado entre sus clientes y la puerta que claramente quería. Y mi madre sintió que el suelo se le iba de debajo de la versión de sí misma en la que había estado. Parada durante 7 años. Por una vez, en cualquier habitación con cualquier audiencia, nadie habló por ella. Mi padre tenía la cara entre las manos, los hombros encogidos. No quedaba nadie en la familia cuyo trabajo fuera hacer que la versión de mi madre fuera la verdadera. Y en ese silencio, ella hizo lo que siempre ha hecho. Cuando una habitación deja de estar de acuerdo con ella, se rompió. Todo lo que hice, lo hice por esta familia. Su silla se arrastró hacia atrás. Sus manos temblaban. Su voz se elevó por encima del abogado. Por encima de mi padre, por encima de los años.
Las cosas de tu abuela, nuestro nombre. Lo que diría la gente. Vanessa tenía una niña. No tenía nada. ¿Y tú? Tú eras fuerte. Siempre fuiste la fuerte. Podías soportarlo. Se detuvo una palabra demasiado tarde. Acababa de confesarse, delante de su propio abogado, de todo. Dejé que el silencio volviera. Luego dije lo último que había venido a decir y lo dije como se deja algo que nunca vas a volver a recoger. No, Diane, usé su primer nombre. ¿Cómo se dirigiría a una extraña porque eso era lo que se había convertido? No lo hiciste por esta familia. Lo hiciste por Vanessa. Siempre lo hiciste por Vanessa. ¿Ahora? Por favor, sal de mi edificio. El abogado ya estaba de pie recogiendo su carpeta. Retiramos la demanda, me dijo en voz baja. ¿Todo? Había entrado para recuperar la propiedad de una familia y descubrió que lo habían contratado para extorsionar a una mujer que tenía los recibos. Y quería salir del edificio antes de que le costara más que el viaje a casa. Mi padre se puso de pie, inestable, una mano sobre la mesa. Mi madre no al principio. Me miró desde el otro extremo de la mesa que yo poseía en el edificio que había construido de la nada con la verdad certificada entre nosotras y lo que sea que hubiera venido a llevarse. Se fue sin ello. Mi padre se detuvo frente a mí al salir. Su boca se abrió. 7 años de cosas que podría haber dicho en esa cocina se alinearon detrás de sus dientes y ninguna de ellas salió y al final solo asintió. Un pequeño movimiento roto y siguió a su esposa por el pasillo. Sostuve la puerta mientras los tres salían y luego la dejé cerrar y el sonido de ella fue la cosa más pequeña y silenciosa. Si alguna vez has tenido que dejar de proteger a personas que nunca te protegieron, ya sabes lo pesada que es esa puerta para mantenerla abierta y lo extraña que se ve tu propia mano al dejarla finalmente cerrarse. Antes de contarte la última parte tranquila, hazme un favor. Cuéntame en los comentarios sobre el único límite que finalmente estableciste y lo que te costó. Y si esta historia te encontró donde la necesitabas hoy. Suscríbete para que la próxima también te encuentre. Leo cada comentario. Me refiero a que el contrato de Mercer & Val se firmó la tarde siguiente. 320 tiendas, mi nombre en la línea. Dean sonriendo tan ampliamente que tuvo que mirar el suelo. Unos días después, mi abogada envió una orden de cese y desistimiento a mis padres junto con un acuerdo de liberación mutua. Firmaron sin luchar porque su propio abogado les había dicho cómo sería la alternativa con un registro de empeño certificado suelto en el mundo. 2 firmas con un día de diferencia. 2 firmas terminaron 2 cosas muy diferentes. Una abrió el resto de mi vida. La otra cerró una puerta que debería haber podido cerrar a los 18 años. El sobre llegó al final de esa semana. Dirigido con una letra cuidadosa y grande de una niña de 11 años. Dentro había una hoja doblada de papel de cuaderno y otro dibujo. La misma casa, más ventanas esta vez. La nota decía que había encontrado la dirección de la tienda en el correo de su madre. Que sentía que los adultos eran complicados. Y una línea al final subrayada 2 veces, ¿puedo seguir conociéndote? Me gustaría. Guardo esa nota en la parte delantera de la carpeta ahora donde solía estar el recibo. La cosa que no podía mirar. Una puerta que dejé abierta porque ella era la única que nunca me había pedido que la sostuviera. Gratis. Esa noche, bajé el abrigo del gancho detrás de la puerta de mi oficina. La lana se había adelgazado en los puños. Metí la mano en el bolsillo como había hecho 1000 veces, y por primera vez en 7 años. No había nada que encontrar en él. No me quedaba nada que esconder. Pensé en Opal, quien me encontró en la parte trasera de cada habitación llena. Pensé en la moneda cálida que me apretó en la palma sin ninguna razón y en la cosa que dijo y que yo había pasado 7 años sin creer y finalmente lo hice.
Tú eres la que presta atención, Cecilia. No dejes que te digan lo contrario. A los 18 años, me fui sin nada más que el abrigo que llevaba puesto. A los 25, finalmente comprendí que lo único que necesitaba llevar por esa puerta era a mí misma. Habían pasado toda mi infancia enseñándome que yo era la carga de la familia para dejarla en algún lugar fuera de la vista. Se equivocaron en eso. Como se equivocaron en todo lo que alguna vez importó. Nunca fui la cosa que se tiraba. Yo era la que prestaba atención. Me fui sin nada. Volví como